Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentre bendecido en esta tarde de martes, donde vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de clamar al Señor por nuestras familias, por la iglesia, por nuestras vidas, para que el Señor siga obrando en nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé dirección también para poder escudriñar las Escrituras, la palabra, para que sea de edificación para nuestras vidas. Y esperamos que cada uno de nosotros estemos animados, buscando del Señor, animados en la presencia del Señor. Así que, hermano, le invito a que ahí donde usted se encuentre pueda orar al Señor y presentarse delante de Él. Bendito Dios, a ti te damos la gloria, a ti te damos el honor, porque tú nos diste vida, tú nos diste tu bendición, tú nos diste tu amor. Gracias porque tú has enviado a tu Hijo. Gracias por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por venir, por ayudarnos, por salvarnos. Gracias, Cristo de la gloria, porque tú nos has amado. Más, mi Dios, aún cuando éramos pecadores, tú nos amaste. Gracias, Dios, por darnos tu salvación. Gracias por entregarnos, mi Dios, tu amor, tu gracia. Mi Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia para entregarte adoración. Venimos delante de ti para entregarte, mi Dios, nuestra alabanza, porque toda nuestra vida, mi Dios, depende de ti. Mi Dios, dependemos de tu brazo poderoso. Mi Dios, no podríamos ni siquiera respirar, no podríamos en la mañana abrir nuestros ojos, no podríamos descansar, no podríamos trabajar, no podríamos estudiar si no fuera porque tú así lo has dispuesto. Mi Dios, en esta hora venimos para entregar nuestras ansiedades. Venimos delante de ti para entregar, mi Dios, nuestras preocupaciones. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, sabemos que tú tienes todo bajo tu control, no hay ninguna autoridad por sobre ti, mi Dios. Tú eres el que nos creaste, nos diste un propósito, nos diste, mi Dios, un camino para transitar. Gracias, mi Dios, porque podemos acudir a ti en tiempos de dificultad, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, podemos venir y clamar a ti, mi Dios. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, mi Dios, en estos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado, donde muchos han preferido hacer lo propio más que hacer tu voluntad. Mi Dios, perdona a tu pueblo, perdona a tus hijos porque no te hemos buscado con una real motivación, no te hemos buscado como lo deberíamos hacer. Dios, te anhelamos y queremos, Dios, ver tu rostro, queremos ver tu manifestación, tu gloria en estos tiempos difíciles que vive nuestro país y el mundo. Tú puedes hacer milagros, tu iglesia aún se mantiene viva, aún está presente en este mundo para hacer luz. Y ayúdanos, Dios, a levantarnos firmes, a que nuestra fe se fortalezca, a que dejemos de lado la comodidad, a que dejemos de lado, mi Dios, tantas cosas que nos distraen de ti. Mi Señor, gracias por este tiempo porque podemos usarlo donde quiera que estemos. Podemos usarlo, mi Dios, para beneficio de nuestra vida espiritual, para afirmarnos, mi Dios, en ti. Mi Dios, y te pedimos por aquellos que están sufriendo dificultades. Ayúdanos, mi Dios, fortalécelos. Te pedimos por aquellos que están enfermos para que tú los sanes. Te pedimos por aquellos que están angustiados para que sean renovados sus corazones. Aquellos que no te conocen puedan llegar a tu conocimiento. Mi Dios, bendice a cada uno de los miembros de tu iglesia. Mi Dios, te pedimos por los niños, por los jóvenes, por los adultos, para que cada uno tenga un deseo de servirte y se afirme en ti, mi Dios. Te damos gloria, te damos alabanza, porque tú eres el que sostiene a tu iglesia. Te he pedido tu bendición para que abras puertas de trabajo para aquellas personas que no la tienen, que han perdido su trabajo. Mi Dios, tu palabra nos enseña que tú eres el que nos provee de todo lo necesario conforme a tus riquezas en gloria. Nos afirmamos en tus promesas, no dependemos, Dios, del hombre, no dependemos de las empresas, no dependemos del gobierno, dependemos de ti, Señor. Confiamos en que tú no nos dejarás, no nos abandonarás. Confiamos en ti, confiamos en aquel que nos ha dado la vida y que nos sostiene. Mi Dios, te pedimos, Dios, que ahora al exhortar tu palabra sea de bendición para tus hijos, que podamos prestar atención,
Porque dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, Señor, nos fortalecemos, nos enseñas, nos guías. Mi Dios, bendice a tu iglesia, bendice a todas las personas que están viendo esta transmisión, para que sean edificadas, sean bendecidas con esta palabra. Y ayúdame a mí, Padre, a poder entregar una palabra que sea con sabiduría y principalmente sea guiado por tu Espíritu Santo. Mi Dios, te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que podamos tener un tiempo en la palabra del Señor. Si tiene ahí para anotar una Biblia, vamos a estar viendo un tema relacionado a nuestra vida personal, cómo nosotros estamos llevando nuestra vida espiritual en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde no hemos podido reunirnos físicamente. Y si bien estamos viviendo un tiempo relativamente de paz, sabemos que aún las obras del enemigo están contra la iglesia, en cuanto a que se ha levantado una fuerte restricción para reunirnos. Y hemos visto también en las noticias cómo pastores se han ido detenidos por la policía debido a que han hecho reuniones, quizás no respetando las normas sanitarias, pero en un deseo de servir al Señor. No creo que tengan malas intenciones. Pero vemos cómo el ojo de la opinión pública está sobre la iglesia, pero no desde el punto de vista positivo, no como algo que a ellos les agrade. Entonces nosotros como cristianos debemos siempre tener cuidado en todas las cosas que hacemos, porque como dice el apóstol Pablo, tenemos una gran nube de testigos mirándonos, observando nuestra vida de fe. Y por eso debemos tener buen testimonio y en lo posible tratar de guiarnos en lo que el Señor lo establece, y debemos obedecer a nuestras autoridades civiles, a nuestras autoridades, en este caso terrenales. Pero si en algún momento llega a pasar de que lo que nos dicta está totalmente contrario a la palabra de Dios, nosotros estamos claros que nos vamos a definir por lo que dice su palabra. Y realmente no estamos en un tiempo de persecución propiamente tal, porque a ninguno de nosotros se nos ha llevado detenidos por el solo hecho de predicar la palabra. A ninguno de nosotros se nos golpea en las calles. A lo más, cuando hemos evangelizado, nos pueden insultar, nos pueden gritar, se pueden burlar de nosotros, pero eso en realidad no es nada a lo que vivió la primera iglesia. Ellos fueron asolados por los gobernantes romanos primeramente y luego por otras naciones. Y, hermanos, la misión de los apóstoles, cuando el Señor les entregó la gran comisión a ellos, una vez que Él ascendió a los cielos, le dijo, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, vino una etapa terrible y sangrienta contra la iglesia del Señor. No tengo ninguna duda de que todos los creyentes de esa época eran verdaderos cristianos, porque ninguna persona se entregaría a la muerte voluntariamente por algo falso, por una mentira. Ellos estaban totalmente conscientes de que lo que creían era verdadero. Y hermano, la pregunta es, ¿usted está dispuesto a defender a Cristo o su fe en Cristo hasta la muerte? Y ahí es donde realmente nos damos cuenta quiénes somos. Hoy en día he identificado dos tipos de cristianos. Unos son aquellos comprometidos 100% a Dios. Son aquellos que decidieron servir a Cristo y llegar hasta el último día de sus vidas sirviéndolo. Yo, por lo menos de forma personal, yo no me imagino no sirviendo al Señor. Yo me imagino, no sé si usted, hermano, en su lecho de muerte o en sus últimos segundos de vida, amando y esperando la llegada de nuestro Señor Jesús. Pero lamentablemente están otros, aquellos cristianos que son débiles en la fe, que penden de un hilo espiritualmente, que quizás dependen de la oración de su cónyuge, dependen de la oración de sus hijos, de otras personas, o del pastor, pero si fuera por solo ellos, estarían perdidos. Y aquí hay una pregunta, hermanos, ¿de qué tipo de creyentes somos nosotros? De los que estamos dispuestos a soportar cualquier tipo de dificultad o adversidad como la primera iglesia, y como la iglesia se fue extendiendo a través de los siglos bajo persecución,
que estén dispuestos a morir por Cristo, o aquellos que pasa cualquier cosa pequeña y ya nos alejamos del Señor. Y está bien, yo entiendo cuando hay personas que tienen problemas en la iglesia y se van de esa congregación y pueden ir a otra congregación. Lo importante es que sirvan al Señor. Todos vamos a tener problemas con las personas, porque donde está el hombre, el ser humano, van a haber problemas, hay pecado. Pero el tema es que hay personas que no solamente abandonan esa iglesia local, sino que abandonan la fe. Y es porque nunca amaron realmente al Señor Jesús, porque uno va y se congrega por amor al Señor, no por amor a las personas. Eso viene después, o en un segundo plano. Porque si ponemos nuestra mirada a las personas, todos nos van a fallar. Y ahí es donde la gente comienza a criticar a los cristianos y empieza a decir que son todos hipócritas. Y es cosa de mirarse a uno mismo. Y hermano, creo que hoy en día es difícil diferenciar a un cristiano 100% comprometido de uno que no lo es, porque todos aparentemente son comprometidos. En la iglesia, en el templo, todos tenemos caras de santos, caras de apóstoles, de misioneros, de hombres piadosos, pero eso realmente lo conoce el Señor. Pero hermano, ¿acaso usted no cree que todo cristiano que realmente ama al Señor debería buscarlo siempre? ¿Debería buscar al Señor por iniciativa propia? Entonces, ¿cómo puedo aprender a llegar a ese punto de buscar al Señor porque yo lo quiero hacer y no porque alguien me lo está diciendo? Y la respuesta, hermano, está en la palabra de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 3:12. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Voy a leer la versión Reina Valera, 1960. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En nosotros, ¿dónde está el problema? Está en el corazón, en nuestra vida interior. La Biblia habla de estar alerta. Ahí la palabra dice, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón incrédulo. ¿Dónde está el problema entonces? Dentro del corazón. No está en la iglesia, no está allá afuera. Como dice una canción de Rescate, el veneno no está afuera, no está en otro lugar. El veneno está dentro del corazón. Ahí se refiere al pecado. Y en el corazón de cada persona, cada uno es diferente al otro. Aunque seamos hermanos, aunque hayan gemelos, mellizos, somos cada uno diferentes. Todos somos distintos. Y en este sentido cada uno puede tomar una decisión diferente o la que crea conveniente. Pero hermano, no siempre nuestras decisiones van a ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque tenemos una naturaleza que nos guía hacia el mal, hacia lo que nos aleja de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que debemos tener cuidado. Por eso ahí en el versículo 12 que acabamos de leer, que ninguno de nosotros tenga un corazón malo de incredulidad, o sea, de falta de fe, que nos aparte del Señor, que nos aparte del Dios vivo. Y hermano, eso no es de un día para otro. No es que un día yo alabé al Señor un día domingo y el día lunes ya no creo más en Dios. Aunque a veces puede pasar. Pero no es de un día para otro. Es algo gradual. Veamos lo que dice Jueces, el libro de Jueces 16. Vamos a ver cómo un hombre, un personaje histórico ahí en Israel, Jueces 16:15, fue llevado poco a poco, de forma gradual, hacia el pecado. Vamos a leer Jueces 16:15 al 17. Jueces 16:15 al 17. Una historia muy conocida que tiene que ver con Sansón y Dalila. Vamos a leer Jueces 16:15 al 17. Dice: ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces.
y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. No fue de un día para otro que cayó Sansón. Él poco a poco fue dando pasos para llegar a un punto crítico. No era la primera mujer con la que estaba Sansón contra la voluntad de Dios. Si usted lee ahí la palabra de Dios, Dalila no era la primera persona con la que el Señor no estaba agradado. Y nos damos cuenta que había todo un plan contra él porque era un hombre de Dios usado por él para beneficio de su pueblo. Y él tenía un voto nazareo, que era de que no se iba a cortar nunca el pelo, tampoco iba a beber alcohol, no iba a beber ni vino ni sidra, dice la palabra. Y ahí dice que 3 veces, o sea, él trató de ocultarle ese secreto 3 veces. Y vemos cómo esta mujer utilizó poco a poco la presión hasta que dice que ya estaba totalmente angustiado. O sea, ¿sentí usted presionado por otras personas? De tal manera que ya no está, lo están empujando hacia cometer algo que a Dios no le agrada. Empieza poco a poco hasta llegar a desfigurarse totalmente para luego parecer irreconocible. Sansón ya en ese momento era irreconocible, no era el hombre, el juez que Dios había levantado, era un hombre que se había ido tras la inmoralidad. Ese hombre ya estaba guiado por lo que él quería, no por lo que Dios quería. ¿Conoce a un cristiano que ahora está irreconocible espiritualmente? Uno lamentablemente conoce personas que antes servían a Dios con devoción, servían a Dios con todo su corazón, pero hoy están totalmente irreconocibles. Uno jamás pensó que podrían llegar a terminar así. Si es usted mismo, porque puede ser que nosotros también no nos reconozcamos, porque antes sí servíamos mejor al Señor, no debemos dejar de buscar al Señor. Y si está escuchando esta palabra, hermano, es bueno que si usted se ha alejado, vuelva al Señor, nunca es tarde. Y hermano, si conoce a una persona que está en esta situación, ore por ella, anímele a volver al Señor y que no tenga vergüenza, porque una de las cosas que más afectan a la persona es la vergüenza o el sentido de culpabilidad, y ese sentimiento lo da el enemigo porque no quiere que nosotros volvamos al Señor. Debemos buscarlo y humillarnos delante del Señor y pedirle perdón, y Él nos perdonará. Hermano, no debemos abandonar la búsqueda del Señor. Si se ha dado cuenta que usted ya no está orando como oraba antes, pongamos el ejemplo, antes de la pandemia usted oraba más y ahora no, o lee menos la Biblia que antes, o que ya no está dispuesto a dejar ciertas cosas que lo alejan de Dios, o ha cedido hacia la tentación del pecado, usted debe tomar una decisión de servir al Señor y pedirle que Él lo ayude a salir adelante. El único que nos puede ayudar es el Señor. Y hermano, mientras usted tenga vida, aún tiene oportunidades que Dios le ha dado para que usted cambie, para que usted vuelva al Señor. Pero no es porque usted haya hecho algo, es porque Jesús nos dio la oportunidad para hacerlo. Gracias a Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, hermano, no abandonemos la presencia del Señor, no abandonemos el buscar al Señor. Y otra cosa, hermanos, que no debemos conformarnos con lo que nos ofrece este mundo. Lamentablemente el hecho de estar encerrados, el hecho de estar haciendo nuestras propias cosas, nos hace estar conformados con lo que nos ofrece el mundo. Y este es un problema que tiene el pueblo de Dios, que es el conformismo. Veamos lo que dice la palabra en Romanos 12:2, una palabra muy conocida del apóstol Pablo, donde él habla de este punto. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
No debemos conformarnos a lo que nos ofrece este mundo. ¿A qué me refiero? Hermano, su vida vale mucho más que lo que le puede ofrecer un empleador, una empresa, una universidad, lo que sea. Porque Dios la ha comprado con su preciosa sangre. Y lo que pueda vivir, hermano, en esta vida no se compara a lo que el Señor nos ha regalado. Y un día estaremos en la presencia del Señor, hermanos, y ahí no van a valer esas cosas, los títulos, los logros, eso no va a valer. Lo que va a valer es nuestra relación con Cristo, nuestra decisión por servirle. Por eso Pablo dice, Pablo que lo dejó todo, dice, lo dejó todo por basura, con tal de servir al Señor. Él dice, no se conformen a lo que les ofrece el mundo, este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, habla de la mente. Cambiemos nuestra mente, pero por medio del Espíritu Santo, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque puede ser que lo que estemos haciendo con nuestra vida no sea la voluntad de Dios. Y así lo vemos con la vida de muchas personas que aparentemente son cristianas, pero no se guían bajo los principios del Señor. Viven vidas desordenadas. Y lo que hace el Señor es ordenar nuestra vida. Y creemos que estamos bien como estamos. Nos gusta decir, no, si yo estoy bien, no me ha pasado nada malo, en general me va bien, entonces no creo que esté mal. Pensamos que es suficiente con lo que hemos crecido en Dios o lo que ya sabemos. Y no es necesario darle más al Señor de nuestra vida. Nosotros mismos le hemos colocado un límite a Dios. Y ni usted ni yo podemos limitar al Señor. Porque Dios no tiene límites para nosotros. En el sentido de que Él desea un propósito eterno, que es infinito en el sentido de que nosotros a veces nos estancamos porque nosotros queremos. Hermano, veamos lo que dice Oseas 13. Un profeta menor. Oseas 13, 5 y 6. Oseas 13, 5 y 6. Dice así: Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Aquí el Señor les habla al pueblo de Israel y les dice, ustedes no tenían nada, estaban en el desierto, de ellos los saqué, y ustedes me sirvieron en el desierto, en tierra árida. Pero una vez que yo los sacié, ¿qué les sucedió al pueblo de Israel? Ellos se olvidaron, dijeron, estamos bien, no necesitamos a Dios. Cuando estamos cómodos y nuestras necesidades se encuentran satisfechas, nuestro corazón fácilmente comienza a dejar al Señor de lado. Y eso es natural. Como estoy bien, no necesito orar, no necesito leer la palabra. Pero pasa lo contrario cuando estamos en dificultad, en enfermedad. Cuando uno está enfermo, pasa toda la noche desvelado por los dolores. ¿Y qué es lo que hace un cristiano? Está toda la noche orando, clamando al Señor, leyendo la palabra. Pero lamentablemente eso no permanece debido a que cuando viene el alivio, ya nos sentimos mejor y ya dejamos eso para otro día o para cuando estemos en otro tiempo de dificultad. Y es ahí el problema donde muchos cristianos toman a Dios como un botiquín. El momento de dolor lo buscan, pero después se olvidan. ¿Y cuántas personas se han orado en la iglesia para que sean sanadas? Son sanadas y no las vemos en la iglesia. No vemos una gratitud. Y ahora mismo en tiempo de pandemia se ha orado por muchas personas donde el Señor las ha sanado, el Señor las ha cuidado, se han restaurado. Y vemos cómo ellos agradecen, pero esperamos que ellos sirvan al Señor realmente, porque si no, no tendría sentido. Y hermano, este es un pensamiento absurdo, consciente o inconscientemente, que nos creemos. ¿Cuál es ese pensamiento absurdo? Es que, ¿por qué buscar a Dios si todo está bien? Mientras todo esté bien, no necesito a Dios. Hay gente que dice,
La gente pobre o la gente que está presa, la gente que está enferma necesitan a los cristianos. Allá va la labor social. Hermanos, todos necesitan de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Todos le debemos a Dios, todos le tenemos deuda a Dios y Él es el único que nos puede saldar esa deuda. Sea que sea usted una persona rica o una persona pobre, todos necesitamos de Dios. Por eso el Señor dijo que difícilmente un rico podría entrar al reino de los cielos porque considera que no necesita nada, que está todo bien. Vemos como artistas famosos, que son multimillonarios, mundialmente conocidos, saben que existe Dios, se les ha hablado la palabra, pero no lo buscan porque dicen tenerlo todo. ¿Cuántos de ellos se les ha predicado por personas que son conocidas de ellos, son cercanos y ellos han decidido rechazar a Cristo porque no lo necesitan? ¿Está todo bien? No, eso es para otras personas, no para mí. Pero llega el punto de las drogas, del alcohol, llega el punto de su caída, en el sentido de su conciencia, de sus amigos, ya no tienen amigos, están solos, donde están adictos, tienen problemas serios, donde la única forma de salir es buscando al Señor. Y es ahí donde se dan cuenta que el dinero no los va a ayudar a salir de eso. Su fama no los va a ayudar a salir de eso, sino el único que los puede ayudar es el Señor. Y le voy a dar un ejemplo. Hay un cantante que se llama Justin Bieber, es muy, muy famoso y él últimamente ha buscado del Señor. Él se ha estado congregando en la iglesia de Hillsong en Estados Unidos y ¿sabes lo que hizo él? Detuvo sus relaciones amorosas con una con otra y ¿qué es lo que hizo? Ordenó su vida y se casó. Independientemente de cómo él ha llevado su vida, lo que nos muestra esto es que de alguna manera está ordenándose. Ha cambiado quizás su rumbo que llevaba antes, que solamente lo iba a llevar a la muerte, porque si bien nos damos cuenta, la mayoría de los artistas famosos terminan suicidándose o llevando una vida terrible. Y vemos como el único que los puede salvar es el Señor. Y hermano, sea famoso, no sea que a usted le caiga bien o le caiga mal, ellos necesitan al Señor. Como también otro cantante famoso como es Luis Miguel, él también declaró que no necesitaba a Jesús. Y esperamos, mientras él siga con vida, aunque lo hayan declarado muerto muchas veces, mientras siga con vida, él aún tiene esperanza para cambiar y para buscar al Señor. Y eso habla, hermano, del orgullo que hay en nuestro corazón. Yo también tuve compañeros de universidad que me decían, no necesito a Dios, está bien, tranquilo, yo sé lo que tú me quieres enseñar, me decían a mí, pero yo estoy bien así. Entonces es un sentido de orgullo. Y la verdad, hermano, es que el bienestar que vivimos alejado de Dios es momentáneo, ya que sin Dios no hay ningún futuro prometedor, no hay nada. El conformismo espiritual nos lleva inevitablemente a la pereza espiritual, es decir, a la flojera, porque no queremos orar, no queremos buscar del Señor. No tenemos deseo de tener hábitos de un creyente, ni menos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estas consecuencias se pueden ver. Estas consecuencias sí se pueden ver. Por ejemplo, cuando se llama a estudios bíblicos, la iglesia se llena, la iglesia se repleta. Cuando se llama un tiempo de oración solamente. ¿Qué decir ayuno? Eso es lo peor que podía pasar. No va casi nadie. ¿Y qué hay, hermano, de la puntualidad? Eso es algo que a todos nos llega. Porque nosotros culturalmente como chilenos somos impuntuales. Ya en Europa, en otros países, llegan 15 minutos antes, pero nosotros no, llegamos una hora después, no sé. Pero hermano, eso es algo que la mayoría de nosotros hacemos o luchamos. Hay personas que no pueden quedar mal con sus familiares. No, yo me tengo que ver bien frente a mis familiares o a mis parientes y no puedo decirles que yo voy a la iglesia o ahora me tengo que ir a la iglesia. Debemos tomar decisiones determinantes para no caer en este mal de alejarnos de Dios y no conformarnos a este siglo. Veamos lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses 2:12.
Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les está diciendo, ustedes siempre han obedecido al Señor, pero no porque yo estoy mirándolo, porque Pablo ahí mientras estaba, yo creo que mientras iba a visitar la iglesia, estaba todo ahí perfecto, la iglesia perfecta. Y es lo que sucede cuando uno visita otra iglesia, es todo perfecto, un paraíso terrenal. Pero a medida que vivimos el día a día, empiezan a surgir los roces, los problemas, y eso es natural. Lo mismo que cuando alguien visita nuestra iglesia, nuestras familias, la familia perfecta. Pero todos sabemos que no es así. Los que vivimos dentro de la... Por eso Pablo les dice, en mi presencia ustedes obedecen a Dios, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ustedes deben servir al Señor porque yo no estoy. Ocúpense o ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los niños cuando están en el colegio, en la sala de clase, y le tienen respeto al profesor, cuando el profesor sale a tomar agua, sale a hacer algo, cuando lo ven venir, dicen, ¡ay, viene, viene, viene! Ese es un sentido de temor y temblor. Lo mismo con los trabajadores. Cuando están haciendo algo relajado y viene algún supervisor, algún jefe, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a hacer como que están trabajando. Es porque hay un cierto temblor, una cierta reverencia. Lo mismo debería ser con nosotros, lo mismo debería ser cuando le servimos al Señor. De tener miedo, tener temor, una reverencia, de no dejar de obedecer al Señor. Aquí dice ocúpense, quiere decir que es algo que debemos tomar un rol activo en esto. Estar siempre dispuesto a crecer y aprender más de Dios en todo sentido. ¿Usted siente esa urgencia de querer aprender más de Dios? ¿Siente esa incomodidad de decir, estoy perdiendo mi tiempo? Se me está yendo el tiempo y nadie me lo va a devolver. Entonces necesito aprender del Señor. Necesito buscar más de Él. Por eso no debemos conformarnos. Usted sea la edad que tiene, hermano, no se debe conformar con lo que usted ya sabe. Debe buscar más del Señor. Y hermano, hay algo que debemos también considerar como tercera cosa, que estamos en guerra. Una guerra espiritual. Y se nos olvida que estamos en una guerra espiritual. Y es una batalla invisible que se libra por nuestras almas. Es una batalla diaria para ganar nuestro corazón y debemos estar preparados en oración, fe y nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Jesús, cuando fue atacado por Satanás, ¿qué utilizó Jesús como su principal arma? La palabra de Dios. Escrito está. Y usted, hermano, ¿cómo se va a defender si no conoce lo que está escrito? Y hermano, le quiero decir que Satanás también se sabía la palabra porque le responde en una ocasión con la misma palabra, se la devuelve. Y ahí el Señor le dice, sí, esto dice, pero también ahí el Señor contraataca con la misma palabra de Dios porque Satanás estaba utilizando mal, la había distorsionado. Lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Dijo, no morirán si le desobedecen a Dios. ¿Y Dios qué es lo que había dicho? Que sí iban a morir si desobedecían. Entonces, ahí nos damos cuenta que el enemigo también va a distorsionar la palabra de Dios. Por eso debemos estar preparados. Veamos lo que dice Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la famosa armadura de Dios que está en Efesios 6. ¿Y por qué tenemos que colocarnos esta armadura? Porque hay una batalla espiritual que debemos librar todos los días.
Y esta armadura, hermano, no es de metal, no es de oro como los caballeros del Zodiaco, de algún tipo de personaje. No es como los caballeros de la Edad Media. Tampoco es de alguna aleación, la más dura del planeta. No. Esta es una armadura inmaterial y espiritual. No es imaginaria. No es que yo me imagine que es algo que yo creo que es una armadura. No, es una armadura real. Que no la podamos ver es otra cosa, pero es real y tiene poder. Los creyentes de los primeros siglos vivieron ambas guerras. Una guerra espiritual que siempre estuvo arreciando sin piedad, obviamente comandada por el diablo, y además otra guerra, la que los hizo sufrir de manera física, los golpes, los azotes. Pero en todo, hermano, ellos fueron más que vencedores. Por eso Pablo se afirma en la palabra de Dios y dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aunque hoy no conozcamos los nombres de aquellos hombres y mujeres y niños que sufrieron, sabemos que ellos sirvieron al Señor con todo su corazón. Y la batalla espiritual no solo se trata, hermano, de echar fuera demonios, porque a veces nos encasillamos en decir batalla espiritual o guerra espiritual, echar fuera demonios en una posición demoníaca, y eso nomás. Hermano, se trata también cuando usted derrota a Satanás, lo derrota cuando usted huye de una tentación. Cuando está tentado a mentir y usted no lo hace, no, y dice la verdad, usted le pegó un corte ahí con la espada de Dios a Satanás. O también cuando usted se aleja de cosas que no le hacen bien. O cuando usted decide terminar con amistades que solo le contaminan. Se trata de vivir una vida con la mirada puesta en el Señor, tratando de obedecerle lo más posible. Y hermano, va más allá de la batalla espiritual y tiene también que ver con nuestra mente. Miren lo que dice 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 4 al 6. 2 Corintios 10, 4 al 6. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cuál es la batalla espiritual? La batalla espiritual es contra argumentos, contra pensamientos que se oponen a la palabra de Dios. Y usted sabe que hoy en día hay ideologías, hay políticas, hay movimientos que están contra la palabra de Dios. Y Dios nos dio inteligencia para responder a eso. Satanás actúa en todo lo que difame a Dios y nos aleje de Él. Actúa en la mentira. Él es el padre de la mentira. Actúa en el miedo. Hay gente que se aterroriza de lo porvenir, de esta pandemia. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a poder seguir viviendo como antes? ¿Qué va a pasar? Hay mucha gente que le da mucho terror el porvenir. Y ahí actúa Satanás. Y nosotros debemos afirmarnos en el Señor con la armadura de Dios y echar fuera ese temor, ese miedo. También el enemigo actúa en la injusticia. El Señor a todos nos dio un sentido de justicia. Cuando abusan de una persona, cuando golpean a una persona inocente, cuando pasan injusticias, nosotros nos indignamos porque Dios colocó eso en nuestra vida y también debemos buscar la justicia en esta tierra en cuanto a nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios. Hermano, el enemigo también actúa en el odio y la violencia. El odio y la violencia son acciones de personas que están alejadas de Dios. Porque el Señor fue enfático, el Señor Jesús, con las personas que odian. Porque le dijo, si tú odias a tu hermano, o lo llamas fatuo, o lo llamas tonto,
¿Qué es lo que va a suceder? Eres digno de ser llevado a un tribunal y ser llamado culpable. Entonces, no es cualquier cosa y también la violencia. El enemigo actúa en la inmoralidad sexual porque destruye el plan perfecto de Dios para el matrimonio y la familia. Por eso el Señor detesta esos tipos de pecados, porque destruyen el plan de Dios perfecto para la familia. Satanás actúa en la falta de perdón. Si usted no quiere perdonar, usted está actuando de acuerdo a lo que le dicta el enemigo y no el Señor. También actúa en estar peleado con otra persona que me hizo daño. Actúa sigilosamente para no ser descubierto. Pero mire lo que dice la palabra. Pablo tenía mucho más claro esto y por eso a nosotros nos enseña y nos llama la atención. Veamos lo que dice 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. Ahí mismo, 2 de Corintios. Pero capítulo 2, 10 y 11. 2 de Corintios 2, 10 y 11. Segunda de Corintios 2, 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted, hermano, y yo no debemos ignorar la maquinación de Satanás, porque él está activamente trabajando contra el pueblo de Dios. Pablo está al tanto de todas las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque tenía una relación cercana con el Señor. Y hermano, una de las principales armas que tenemos nosotros es la oración y también la palabra de Dios. Si usted se encuentra en una situación de crisis, doble sus rodillas y busque al Señor, lea la palabra de Dios y fortalezcase en Él. Hay gente, hermanos, que en su ignorancia, cuando es atacada por crisis, por ejemplo, de pánico o crisis de miedos o ciertas cosas, en su ignorancia, aún sin conocer al Señor, rezan, oran, le piden ayuda a Dios y les trae alivio. Pero es un alivio momentáneo porque realmente debemos buscar al Señor todos los días. No como un amuleto, no es como un crucifijo que me pasan y yo con eso voy a estar libre. Pero sabemos que la palabra de Dios tiene poder y cuanto más a uno que lo hace con inteligencia, sabiendo que Dios es poderoso, utilizando la palabra de Dios y orando de forma inteligente y ayudándonos por el Espíritu Santo. Hermano, en conclusión, piensa en un momento qué sería de su vida si no existiera nadie, ningún creyente a su alrededor. Usted, imagínese, se muda a una ciudad en el extranjero y en esa ciudad usted no conoce a ningún cristiano, ni tampoco en esa ciudad hay ninguna iglesia. Nadie a usted lo alienta a orar ni a leer la Biblia. No hay ningún lugar para congregarse. No hay ninguna radio o estación para poder escuchar la palabra de Dios. Imagina que no tiene a nadie que sea cristiano a su alrededor. Por lo tanto, no hay ningún amigo, ningún líder o un pastor que lo esté guiando o animando. La pregunta es, al cabo de los meses, ¿usted seguiría buscando a Dios por su iniciativa propia? Si no hubiera ese ánimo externo, ¿o se dejaría llevar por la corriente que lo arrastra suavemente lejos del Señor? Yo, hermano, me alegro cuando gente que se cambia de ciudad o de país, inmediatamente busca un lugar para congregarse, inmediatamente busca, porque eso lo mantiene activamente en su fe. Y es difícil, hermano, a no ser que usted se mude a algún país árabe o asiático donde escasen las iglesias, pero aún así donde usted esté, sea que esté usted en su trabajo, en su estudio, usted sigue siendo hijo de Dios y puede ahí buscar al Señor. Dios en su sabiduría y en su soberanía dejó a la iglesia establecida en esta tierra, hermanos, cristianos y pastores, para que nos fortalezcamos unos a otros, nos animemos en momentos de dificultad. Sin embargo, llegará el momento en que usted y yo, hermano, debemos tomar la responsabilidad por nuestra propia vida, orar, buscar al Señor
Debemos buscar por nuestra propia cuenta al Señor. Cuando nadie nos diga, tienes que orar. Cuando nadie nos diga, lee la Biblia. Cuando nadie nos diga que debemos ir a la iglesia. Cuando nadie nos diga, tienes que ofrendar. Sino cuando hemos decidido voluntariamente hacerlo así. Porque yo lo quiero hacer. Es porque hemos dado un paso en nuestra madurez y en nuestra relación con el Señor. Finalmente, hermanos, los quiero dejar con esta palabra que está en Deuteronomio 4:29. El Antiguo Testamento ahí en la ley de Dios siempre es de beneficio y de bendición para nosotros. Deuteronomio 4:29. Toda la escritura es inspirada por Dios y debemos considerarla completa para nuestra edificación. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Sea donde estés, sea la situación en que estés, si ahí buscas a Jehová, lo vas a encontrar. Porque lo vamos a buscar de todo corazón y con toda nuestra alma. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, bendito Rey, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, mi Dios, y mostrarnos, mi Dios, nuestra realidad de que no somos nada sin ti. Mi Dios, ayúdanos a no abandonar nuestra búsqueda de ti, a no abandonar nuestro crecimiento personal, mi Dios, en tu presencia, en nuestra relación contigo. Perdónanos, Dios, por dejar de lado tantas cosas que podemos hacer para edificar nuestra vida. Mi Dios, fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos, fortalece, mi Dios, a los matrimonios, a las familias, para que te busquen, Dios. Ayúdanos, Dios, a no conformarnos a este siglo, a este mundo. Mi Dios, te necesitamos a ti. Eres el único que puede llenar nuestro corazón, el único que nos puede bendecir. Aun cuando el mundo esté en decadencia, esté en problemas, nosotros estamos seguros porque confiamos en el Dios que va más allá de este mundo, más allá de la muerte. Tú nos has prometido vida eterna. Mi Dios, ayúdanos a pelear esta batalla diaria, mi Dios, por nuestra pureza espiritual, por nuestra madurez, por nuestro crecimiento, que cada día salgamos victoriosos en aquellos pasos que estamos dando en fe. Dios, si caemos, nos levantamos. Si tropezamos, Dios, eres tú el que nos sostiene. Y ayuda a tu pueblo, a los que están alejados, a volver a ti. Mi Dios, fortalece a los que están débiles. Y da ánimo, mi Dios, y fortalece a aquellos que, mi Dios, poco a poco han ido fortaleciendo sus vidas. A los que están comenzando este camino también, mi Dios, dales nueva vida, dales, mi Dios, de tu gracia, tu bendición para seguir adelante. Bendice a tus siervos, bendice a los pastores, los líderes, mi Dios, que hacen una importante labor para que no bajen los brazos, sigan adelante, mi Dios, en estos tiempos. Bendecimos, Señor, a tu iglesia, a los que aún no te conocen, pero que sí lo harán. Desde ya, mi Dios, los bendecimos como parte de nuestra familia espiritual. Mi Dios, bendice este tiempo. Gracias, Señor, por esta señal. Mi Dios, bendice a los hermanos que han estado viendo esta transmisión. Bendice a las personas que también han sido edificadas, mi Dios, con esta palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo y a tus hijos. Te entregamos nuestra vida y todo esto en tus manos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los dejamos invitados para el día jueves a las 20 horas, nuestra reunión de alabanza y adoración por este mismo medio. También el domingo es Día de Acción de Gracias. Este domingo los pastores estarán en el templo desde las 10:30 de la mañana recibiendo las primicias, recibiendo los donativos, las ofrendas, como agradecimiento al Señor por el Día de Acción de Gracias. Y también un tiempo de poder estar en la presencia del Señor ahí cortito, pero que es muy edificante. También el mismo día domingo a las 19 horas está nuestra reunión de alabanza y adoración para que todos nos estemos conectando a esa hora en nuestro Facebook. Así que, hermano, espero que haya sido bendecido y que pueda estar conectándose con nosotros en las próximas oportunidades. Que el Señor les bendiga.